Veía yo solo. ¿Cómo estás? Bueno, qué viernes, ¿no? Sí. Ahí estábamos todo. tratando de pasar el limpio, porque hay tanta información técnica, económica, pero lo más importante es la eliminación del cepo, sin duda, y que cambia el sistema. Ahora flota el dólar Y entre la 1000 devaluación. La palabra es y devaluación. 1400. Yo creo no hay que tenerle miedo a las palabras, ¿eh? La palabra es devaluación. El gobierno devalúa. Sí. Salida del cepo más devaluación. Vamos a ver a cuánto se va a ir el dólar el lunes. Esta Sí. es la pregunta que tiene todo el mundo acá, camarógrafos, sonoristas, ¿Qué pasa el lunes? periodistas. Una historia repetida en la taches. Argentina. Eso, para mí, digamos, el peor capítulo del que estamos viendo es que estamos viendo más de lo mismo que vimos siempre. Claro. Sí. Yo lo que marcaba es, bueno, la única diferencia es que el gobierno tiene algo muy importante, que es el equilibrio fiscal, que antes no se tuvo. Es la diferencia fundamental con respecto a el 2018-2019 Claro. de No de gasta Capó. más de lo que recauda. Y eso Pero es clave. la Pero estamos viendo incertidumbre- los mismos títulos. Lo que pasa Johnny. es que, Yo Franco, ya lo he Johnny, leído la 200 pregunta veces es, esto. ¿el lunes abre en 1200, 1300 o 1400? Pues digo, no es lo mismo, pasaríamos de un valor hoy actual del dólar oficial que no llega a los 1100 a 1400, tenés una devaluación muy importante. Es muy si se da así. importante que la gente entienda, está Dami Dipache con nosotros, ya está Liliana Franco porque está por hablar Milei en cadena nacional desde Casa Rosada, que el martes llegan los primeros 12.000 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional. Acá se abren preguntas, que es, uno, de esos 12.000 millones de dólares, ¿cuánto tiene de libre disponibilidad el Banco Central para contener al tipo de cambio? Bueno, lo que plantearon... Esperá, eso como primero. Segundo, ¿cómo va a ser la liberación del cepo efectivamente el lunes? Claro. ¿Todo el mundo va a poder comprar dólares? Segundo, ¿a qué tipo de cambio? Tercero, ¿cuál va a ser la barrera de contención para que no se dispare inmediatamente a la banda de los 1.400? Bueno, Claro. justamente el gobierno con ese sistema de, fluctuación o flotación por bandas, lo que va a hacer es intervenir. Hoy el Banco Central vendió 398 millones de Sí. dólares. En las últimas 4 semanas vendieron 2.500 millones de dólares. Y en lo que va del año vendieron 7.000 millones de dólares. Con lo cual, acá es donde entra el tema del déjà vu. Esto es Claro. hoy. Esto es hoy. Esto es Exacto. solo hoy. Acá es donde te entra a jugar el tema del 2018, ¿no? De decir, che, de todo lo que entre, como dijo Manu, van a ser 12.000 millones de dólares que van a entrar a partir del martes. ¿Te lo vas a gastar todo martes, miércoles, jueves, viernes y la semana que viene? ¿Y qué va a pasar cuando ya te gastes toda la plata del Fondo Monetario? Bueno, acá hay un dato ¿Ves? que aportaba recién Damián, que ahora seguramente se lo vamos a preguntar. Él decía, bueno, no, pero la gente tiene menos plata para La ir a plaza es comprar el dólares. mercado. Se Claro, cola- hay menos la pesos, plaza, hay menos pesos. Yo Hay- creo que eso va a ser un buen punto para el lunes, va a ser un gran interrogante y de alguna manera el mercado va a definir No, el bueno, valor. es una de las Hay- variables hay- principales que el gobierno estuvo evaluando, y no se olviden que el contexto fiscal es otro, no hay ninguna Ahora, comparación con el 2018. ¿Cuántos pesos tienen los televidentes ahora detrás de la casa en su bolsillo, en la caja ahorro, en cuenta corriente? 34 billones de pesos. 34 billones de pesos. billones. ¿Bien? Ahí está Guillo Olivetti. Sí. Esto que tenés acá son el stock de Reserva del Banco Central. Sí. ¿Bien? A partir del martes crece el stock. ¿Bien? Sí. Bárbaro. Sí. Entonces muchos decir, che, la hipótesis de Johnny es decir, ¿por qué no va a ser como el 2018 y esto vuelve acá? ¿Por qué no se las van Claro. van a caer de vuelta? Pues ya pasó. ¿Por qué no se la van a fumar? Exactamente. El cepo lo que es como el sistema carcelario. Nadie quiere entrar si no puede salir. Levantás el cepo. Sí. ¿Y qué va a pasar? Vos suponete que sos exportador de soja. Sí. ¿Cuándo liquidás? ¿En la punta o cuando baje? ¿Cuando sube o cuando baje? Vas a querer liquidar cuando más alto esté el tipo de cambio. Obvio. ¿Cuándo va a ser eso? El lunes. Ah, y ahí van a entrar los dólares, y vos. Totalmente. Pará, ese es un punto. Casa Rosada está por hablar el presidente Milei en cadena nacional. ¿Cómo te va, Liliana? Buenas noches. Buenas noches. Acaba de concluir la conferencia de prensa, que fue larguísima, del ministro de Economía acompañado por el titular del Banco Central. Más de 1 hora y media, donde dio una serie de detalles de lo que va a implicar la nueva fase, la fase 3, de toda la política monetaria y cambiaria. Un aspecto a resaltar: el ayuda que viene, o sea, por distintos préstamos, Fondo Monetario y otros bancos, es cercana a los 28.000 millones de dólares. Sumando todo, Esto Lili. les da espalda. ¿Cómo? Sumando todo, sumando el fondo, más organismos internacionales, más el Exactamente. repo. Claro. Exacto.
Lo del Fondo Monetario, por supuesto, es un poco menor. Pero ¿por qué resalto los 28.000 millones? Porque son prácticamente en la primera etapa, con lo cual el Banco Central va a tener espalda suficiente para poder intervenir en las bandas. Fíjense que el techo, yo los escuchaba, el techo es 1.400, pero el Banco Central puede intervenir entre bandas. No es que solo interviene cuando pasa los 1.400 o solo interviene cuando está debajo de los 1.000. ¿Esto qué significa? Que puede llegar a haber un dólar de un 1.200 pesos. Entonces, este dato sumado a los 28.000 millones que van a disponer, y además hay gran parte tiene disponibilidad inmediata, la mayoría, esto significa que los operadores, los grandes, no uno que no tiene tantos dólares, realmente... Exacto, no el chiquitaje, sí los operadores, sí la preocupación que les escuché, bueno, esto cuánto puede subir el tipo de cambio, realmente es una señal, mira, Lili, no juegues con nosotros porque tenemos cómo bancar. Yo creo que la señal que está dando el gobierno es: tengo espalda para si me venís a torear comprándome dólares. A ver si de esta manera se entiende. Sin duda. Y la espalda de hecho, es muy fuerte. si se puede volver a mostrar los apuntes de Milei, se ve como claramente son un total, según los apuntes de Milei, de 32.000 millones de dólares para la Argentina, 15.000 de organismos multilaterales, más 15 del FMI, ahí tenés, perdón, 2.000 de organismos multilaterales, 15.000 del Fondo Monetario Internacional y 15.000 millones de dólares del repo. Eso son obviamente lo hizo a propósito el presidente. Y ahí lo hace contra dejó que la Cámara tome el apunte para que todo el mundo vea, el presidente tiene todo bajo control, lo que dice Liliana de el lunes, el martes lo van a torear y el Banco Central va a tener la reserva. No lo sé. Esto está, chicos, está todo pensado, ¿no? Obvio, pero en definitiva, ¿no es esto el paso que se necesitaba para empezar a normalizar la economía también? Absolutamente. Y sobre todo, claro, bueno. Lili, perdón, Lili y Guada, absolutamente estamos de acuerdo. A ver. Lo que hace ruido, me parece, Lili, es que venían diciendo que no lo iban a hacer. Por eso es donde uno se hace muchas preguntas y aparecen muchos los interrogantes. Pará. Lo va a decidir el mercado. Nunca se anuncia ningún tipo de devaluación. Es cierto lo que decís. Nunca. Es cierto lo que decís. Bueno, esperá. Estoy hablando con alguien importante. Tiene razón Guada. Va a haber un anuncio. Aparte. Bueno. Me lo acaban de confirmar, ¿eh? Además de lo que dijo Caputo, o sea, no es solo un anuncio político. Pero no me están dando mucha información. Solamente me están contestando con monosílabos, pero me están contestando, que eso es importante. A mí me lo habían confirmado una alta fuente. Sí. Algo más va a haber, pero ¿qué? A ver, estás diciendo que el dólar lo vas a poner en una banda entre 1.000 y 1.400. Estás diciendo que llegan a la Argentina 15.000 millones de dólares del fondo, en total de 20.000 millones de dólares. Que se fue el cepo para las personas ¿Quién físicas, más? ¿no? Estás eliminando el cepo. ¿Quién más puede llegar a comunicar el presidente Milei? A ver qué dijo Macri, dale. El cambio recién comienza, ¿no? O sea, sacarse el cepo es como el paso 1. Ninguno de los países que nos rodean en América Latina tiene cepo. Entonces no es algo maravilloso para la Argentina porque empieza una nueva etapa, pero es la base. Y hay que seguir adelante muchísimo más para lograr desarrollarnos, recibir las inversiones necesarias, mejorar el método, mejorar la institucionalidad. Entonces creo que hay un largo camino por recorrer. No debería haber una fuga de dólares primero porque no está llegando el gobierno de Alberto Fernández. Bueno, ahí está. Maravilloso. Era lo que venía pidiendo Mauricio Macri, Carlos Melconian, que estuvo el otro día acá y se armó un revuelo bárbaro. A él le parece maravilloso. El gobierno el otro día estaba menos mal que hay cepo en este contexto. Ahora están diciendo que es bueno que no haya cepo. Yo estoy un poco mareado. El caso en el que va a haber emisión es si el dólar llega al piso de la banda. Si no, tenés cada vez menos pesos. Entonces, cualquier movimiento será circunstancial, pero la tendencia de la desinflación, por supuesto que... Pero Miguel, perdóname, pero enero, febrero... Lo que decía recién acá... Y marzo, Miguel... estos factores... Puede ser, pero me parece que es una foto hasta hoy. Esto hasta hoy. YPF y Galicia están subiendo 10% ahora. Franco, opera después de hora. Así que prepárense para el lunes una baja fuerte del riesgo país, una suba fuerte de las acciones. Eso sí. Y Argentina queda al borde de estar de vuelta como mercado emergente. Entonces, pero Miguel, ahí aparecen un montón de factores súper favorables que rápidamente colaboran para que cambie también las expectativas. Pero coincido con lo que dicen ustedes y con lo que decía Macri también. Este paso
que supuestamente nos iba a dar después de las elecciones. Es bueno. No estamos diciendo que no era necesario, es al revés. Vos hablas con el sistema financiero y que te dicen, todos preguntan, pocos bajan martillos, salvo los que invertirían en Irán, digamos. No. En recursos naturales, petróleo, minería. Ok, perfecto. Ahora, esto es absolutamente necesario para que empiecen a jugar en serio en Argentina. El punto es que estás en un proceso de transición largo. Pensar que hoy ya está todo firmado, ganado, Johnny, me parece que es lo mismo que haberlo pensado hace 6 meses por eso, y hoy estás acá. Yo creo que el que saca hoy conclusiones determinantes es muy arriesgado. Franco, me parece que esa es la gran duda que tenemos todos. No estamos diciendo que es el fin de todo, ni estamos diciendo que es la perfección. Yo por lo menos estoy con mucha expectativa de cómo abrir las cosas el lunes. De las 9:15, 9:30. O sea, 8:30, supongo, esto ya es deducción, el presidente debe estar ahora reunido con su gabinete en la sala de reuniones del gabinete, con Caputo, con Bausili, Manu, con todo el equipo económico. Sí. Cuando termine la reunión deben estar evaluando cómo salió el anuncio de Caputo y ahí sí va a ser un mensaje con algún anuncio más, Lili. Me parece que puede ser más tarde todavía. Y sí. Más tarde. Más tarde que esa hora que estás diciendo. Okay. Yo lo que quisiera decir, creo que sí, que ellos van a evaluar cómo se transmite toda esta información, que insisto, es muy técnica, probablemente no es el anuncio, todo lo que dijo el ministro Caputo no es un anuncio para todo el mundo, porque, insisto, es un tema técnico importante, estructural, pero hay que tener en cuenta que si no se hace esto, no se puede seguir mejorando. Y vuelvo al tema de la inflación, no sé quién decía. Recordemos que siempre Milei dice que la inflación es un fenómeno monetario, vale decir, imprimir platita. No se imprime plata. Entonces, hoy lo que estamos viendo con el 3,7 que vimos, claramente son factores coyunturales. La educación subió un 11%, marzo históricamente, y creo que hay varios en la mesa que van a convalidar lo que digo, suele pesar esos temas, como en enero pesa turismo o en diciembre. De todas maneras, puede ser que abril también siga siendo una inflación, no puedo aventurar, pero ya las 2 primeras semanas se está dando un poco de que se baja un poco los alimentos, no mucho. 289 en abril pasado. 280, digo, para que tengan, porque si no contamos la historia del corto plazo. Si tenés esa placa, 276 en mayo, 271 en junio, 263 en julio. Hasta julio era números de hiper, Guille. 236 en agosto, recién baja la barrera a los 200 en octubre, 193. Todos esos números, Johnny, arrastra, ¿no?, lo que fue la última etapa de la gestión de Alberto Fernández, donde explota, digamos. Y la devaluación. Por eso yo traigo esto. Por eso yo traigo, no es inocente. Del 23. Diciembre, 117, enero 84, hoy lo tenés en 56. Es una inflación altísima, pero en comparación con el 300% de abril, mi temor es que este número, si hay una devaluación el lunes, esto, mira qué fenomenal la baja, acá hay que reconocerle al gobierno que fue extraordinario esto, no vuelva a subir. Pero es que, Johnny, a ver, la sociedad le está reconociendo al gobierno esto. Dice, Milei cumplió. Hizo lo que dijo que iba a hacer. Bajó la inflación, dominó la economía y calmó el dólar. Hasta hoy. Entonces, ahora veremos, como dice Miguel, como dice Damián, como dice Bruno, cómo sigue esto a partir del lunes que viene. También no es un día, habrá que ver un proceso. Acá se abre un proceso. Lo que sí vale la pena remarcar es que vos tenés hoy, en este contexto, si querés, siendo muy generoso, 30% de la población, clase alta, media alta y una parte de la media baja. Vamos a pirámide. Está, te diría, cruzó hacia el otro lado. Está holgadita entre con muchas comillas, muchas. Te dice, Milei nos enseñó a ser controlados y ordenados. O sea, están cuidando, pero de alguna manera llegan, ordenaron, pasó el shock del año pasado, pasamos del 300% de inflación interanual acumulada a 55%. Del proceso. Esto es súper favorable para Argentina. Yo estoy súper optimista. Una devaluación no te Pero preocupa. Es que en tu cabeza esto que acabas de escuchar es una devaluación. En mi cabeza no. Si el dólar se va a 1.000 a 1.400... Pero en tu cabeza vos pensás que va a 1.400. Me parece que la probabilidad esa es remotísima. Claro, vos decís que no. No creo que el dólar... En mi cabeza puede pasar. En tu cabeza tenés ese temor. Sí, en mi porque cabeza, vivo en Argentina. Pero está bien.
Pero en mi cabeza... Porque ya pasó, No es porque en algún momento ya pasó. No es que estoy, no sé, me Claro, tomé una el pastilla abstracto. mala. Sí, claro. En Argentina pasa eso En mi siempre. cabeza difícilmente esté arriba de 1200. Eso Ok. es lo que pasa. Ok. Eso es lo que me da la impresión a mí, porque vuelvo a decir, porque tenés... ¿Cuándo está bien oficial, tenés, perdón? como te digo, 1100. toda... No es una evaluación, entonces, si pasa de ¿Por qué? 1100 a 1200 ya hay una... Sí, pero es una... Está bien, no, pero, no, no es pero el lo va a techo. decidir el Pero escuchá mercado, una no cosa, sabías pero afirmar. está bien, pero momento, a ver, Que a esto largo es el plazo se va a primer, estabilizar. movimiento que vas a tener, después se irá acomodando. O sea, más que una devaluación, es soltar el cepo cambiario. Vos siempre supiste que en el momento que se levantara el cepo cambiario ibas a haber tener un un movimiento. salto. Parece que lo está grabando ahora el mensaje. Ok. A mí me pusieron Y- en vivo. Sí. Bueno, Sí. ¿podemos apostar a algo? No, Con el no, hambre que tengo, si querés apostamos no tiene una media importancia, no docena tiene de importancia. empanadas. No, es sé para si lo entender está- también que no Acá está dicen claro, Lili. Que lo está grabando. Las dudas están y que intragobierno, lo está digamos, grabando para y que remarcar la esto. emisión, la transmisión de la cadena nacional puede ser entre 9:30 y... La verdad, Claro. no hay mucha precisión en qué horario. con lo cual me Lili, imagino lo que te es un aportan problema. ¿sería con un anuncio nuevo o sería para una especie de análisis, reforzar el mensaje, lo que ya se dijo? Lamentablemente no les puedo confirmar ni una cosa ni la otra. Lo que nosotros sabíamos al principio era que era un mensaje en función de este acuerdo alcanzado, de lo que significa pasar, porque no es hablar del acuerdo con el fondo, es hablar de lo que significa esta nueva fase económica. No se vive en economía, anunciamos un acuerdo con el fondo. Un datito, Sí. todavía el acuerdo con el fondo no lo difundió. No. Todavía no tenemos el comunicado del Fondo Monetario habitual informando, el directorio se reunió, aprobó, etcétera. Con lo cual, con los años que tengo de cubrir el fondo, es la primera vez que lo vi. Nunca vi una cosa así. Claro. Pero bueno, claramente el gobierno está muy tranquilo porque está todo elaborado en base a un acuerdo. Y la otra novedad es que acá todavía está el gabinete. ¿Está el gabinete todavía? Hoy es una noche larga acá en la Es Casa raro, Rosada, hay mozos, raro. está todo el No es personal raro, que ¿no? asiste. Podría Pero digo, participar. no es común que un viernes a las No, 20:50 esté el gabinete, pero bueno, está bien. Seguramente están para respaldar al presidente hoy. La idea también era Salgan en- escucharlo al Claro, no ministro y sería que la los primera propios vez. ministros escuchen qué es lo que iba a explicar. Abril, lo miro con cierta melancolía. 2 mayo, 1-8 junio, 1-7 julio, 1-6 agosto, 1-6 septiembre. ¿Le decimos chau a estas expectativas? ¿O por el contrario, como dice Miguel, si el dólar se mantiene más o menos congelado o así en 1200, puede darse esto? No, esos números probablemente no sean. No sean. Ahora, claro, pero también lo que dice Miguel es real. Che, por ahí no es ahora, pero va a ser en algún momento. Y hay dos datos adicionales. Seguramente los precios, algunos de los precios tuvieron una expectativa de devaluación quizás más alta de la que termine flotando el mercado. No tengo ni idea qué tipo de cambio va a generar el mercado. Lo veremos el lunes. Parte de inflación del mundo, y te vas a comer un poquito de parte de inflación del mundo con esta política arancelaria. Bueno, probablemente se extienda más ese cruce del umbral del 2%. Se pensaba para abril-mayo... Ya estamos en 3. Por eso, se pensaba para abril-mayo ese cruce, no va a ser. Probablemente sea más en el tiempo, no sea tan inmediato. Es así, es la realidad, es término fáctico. No, a mí me preocupa, LSG daba alimentos ya al 4 mensual, Guille, no sé. Johnny, no Sí. sé si te acordás, pero en todo el 2024 el REM dio bien por encima de lo que terminó Sí. siendo la inflación Buen efectiva. buen punto. El REM pifió. El REM es un promedio de las No economías. es tanto que el REM pifió, es que nadie ve el futuro. Sí, sí. Eso No. es lo que pasa. Entonces son las estimaciones privadas y que votan con el bolsillo, ¿no? Porque además vos también tenés, la inflación está en la diferencia entre lo que valen los bonos ajustados por inflación y los que no. Ahí implícitamente tenés la expectativa de inflación que se vota con el bolsillo, esa es la que más importa. Claro. El resto es romántico. Ten en cuenta de que si el consumo me baja, Guille estaba diciendo antes, también coincidís conmigo, que el consumo masivo está bajo.